¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. En esta ocasión hablaremos de la gran obra española, de la gran obra universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y para ello nos acompaña, como siempre, el gran Fernando Sánchez Dragó. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy bien, Luis. Me alegra hablar contigo, pero en fin, vamos a hablar de Cervantes, así que decir el gran Fernando Sánchez Dragó hablando de Cervantes, hombre, da un poco de, en fin, uno se siente humilde, forzosamente, ¿no? Así que Bueno, vamos a Fernando, dejarlo en el mediano Sánchez Dragó, al lado de Cervantes. bueno, yo diría el gran escritor Sánchez Dragó, pero escritor y viajero, como Bueno, pero al lado de Cervantes todos desmerecemos. es cierto, Fernando. Bueno, retomando nuestra charla anterior que hablábamos sobre Don Quijote, eh, perdón, retomando nuestra charla anterior que hablábamos sobre Jodorowsky, Bueno, que es una especie de Don Quijote que es una, moderno, o sea que así es, que es una especie de Don Quijote moderno, un hombre renacentista. Jodorowsky decía que un mandala, o dice que un mandala es un retrato del universo. ¿Tú consideras, Fernando, la obra de Don Quijote un retrato del universo? bueno, por lo pronto estoy de acuerdo con esa definición de Jodorowsky. Efectivamente, el mandala en las intenciones de la cultura oriental, sobre todo de la cultura budista e hinduista, que es donde se produce el mandala, es, bueno, es una especie de mapa del universo, de cartografía del universo y al mismo tiempo una especie de espiral de energía, son siempre circulares, ¿no? En los cuales cabe proyectar el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Entonces, de acuerdo con Jodorowsky. ¿Es el Quijote un retrato del universo, como tú me preguntas? Bueno, vamos a ver, es que claro, bueno, el Quijote se escribe en el siglo, en fin, en la época en la que se escribe, prácticamente ya, en fin, a la mitad de los 2 siglos de oro, porque el siglo de oro en realidad fueron 2 siglos, y lo que efectivamente define lo que era todo el mundo español de aquella época. Pero claro, el mundo español de aquella época tampoco era el universo. La historia ha seguido, en fin, añadiendo estratos a esa cartografía del universo. Entonces, vamos, yo te diría que tanto como un retrato del universo, no, es un retrato del universo ibérico. Incluso en su dimensión ultramarina, porque al fin y al cabo el libro está lleno de alusiones, bueno, a todas esas gentes que se van a ultramar o que incluso vuelven de ultramar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues mira, es un libro que retrata perfectamente lo que ahora se está empezando a llamar la iberosfera, que es la suma de la península ibérica, España y Portugal, más los países de Latinoamérica, y a uno de ellos perteneces tú. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, es verdad que la novela, que el Quijote es un Bildungsroman, es decir, es una novela que refleja perfectamente esa teoría de la novela que elaboró. No la elaboró, como suele decirse, Stendhal, en Le Rouge et le Noir, en el rojo y el negro, ¿no? Sino que él la había recogido del crítico literario francés Saint-Beuve, pero fue Stendhal efectivamente quien se aplicó a sí mismo, a las novelas que él escribía y especialmente a Rojo y Negro, esa definición de que la novela es un espejo a lo largo de un camino real, es decir, a lo largo de lo que ahora llamaríamos una carretera nacional, ¿no? Entonces, bueno, el Quijote es eso, efectivamente, el Quijote es una novela en la cual los protagonistas, no solo Sancho y Don Quijote, pero en fin, sobre todo Sancho y Don Quijote, se pasean absolutamente por toda la red de carreteras, de senderos, de vericuetos, que en esos momentos existían en la península ibérica. Y desde ese punto de vista va recogiendo absolutamente todo lo que se le cruza por su camino, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, efectivamente, resume perfectamente aquel universo, pero no solo, sino que yo siempre he sostenido que la grandeza del Quijote estriba, en fin, es algo que se basa en muchos factores, pero el factor principal, yo creo, es que Don Quijote nos enseña la lección de que todos los seres humanos vivimos instalados en nuestra realidad psíquica, no forzosamente en la realidad exterior existe, influye en nosotros, en fin, la famosa frase de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, pero cuando Don Quijote se coloca delante de un molino de viento en la Mancha y en lugar de ver un molino de viento, bueno, pues ve gigantes, en fin, con los brazos que se mueven en forma de aspas, o bien ve un rebaño de ovejas, de borregos, y cree que es un ejército de moros mandados por un Mira Mamolín, bueno, Sancho Panza no ve eso. Sancho Panza ve borregos o Sancho Panza ve un molino de viento. Pero esos dos prototipos, que son Sancho y Don Quijote, vive cada uno de ellos
confortablemente instalado en su realidad psicológica, en cómo él interpreta la realidad, en cómo él la percibe, ¿no? Y desde ese punto de vista, claro, el Quijote es algo que puede ser que está al alcance de cualquier persona que lo lea. No hace falta ser una persona culta, no hace falta ser una persona letrada. De hecho, como sabes, el Quijote tuvo un éxito espectacular, en fin, de gente del pueblo, en definitiva. Bueno, en aquella época había, por supuesto, mucho analfabeto, pero a pesar de que existían, que había muchísimas personas que no sabían leer ni escribir, el éxito del Quijote no fue un éxito, en fin, en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos así más refinados de la sociedad, sino que fue verdaderamente un éxito popular, lo cual suscitó no pocas envidias por parte de los grandes escritores de su época, Lope, Quevedo, Góngora, etcétera, a los cuales les irritaba bastante, en fin, ese impacto popular que tenían, que tuvo sobre todo el Quijote y que no tenían, excepto en el caso de Lope, sus propias obras, ¿no? Así que vamos a dejarlo en un retrato de la iberosfera y, por supuesto, en un retrato de la condición humana, de la conciencia, de la psique humana. Claro. Bueno, yo me refería, Fernando, en que es un retrato del universo un poquito en el sentido del yin y el yang, en que Sancho representaría el mundo material y Don Quijote el mundo espiritual. No sé si desde ese punto de vista se podría considerar una especie de mandala, de... Bueno, pero vamos a ver, en un mandala todas las figuras que aparecen en un mandala son figuras simbólicas. Claro, Puede aparecer, en fin, el maestro, el Buda, el gurú, rodeado por sus discípulos, de la misma forma, por cierto, que aparecen los crismones de las iglesias cristianas, donde puede aparecer la figura de Jesús y los 12 apóstoles alrededor, ¿no? Pero fundamentalmente los mandalas utilizan un lenguaje puramente simbólico, ¿no? En cambio, Don Quijote no utiliza un lenguaje simbólico, utiliza un lenguaje realista, no recurre, en fin, a ese mundo tan junguiano de los símbolos, sino que cuando él se coloca, por ejemplo, delante del molino, como te decía antes, bueno, uno ve un molino que es un molino y el otro no ve un molino místico, no ve un molino simbólico, lo que ve es otra cosa, claro. ve un gigante, pero está viendo también algo que en definitiva es concreto, que no es simbólico. Entonces, es decir, el mundo del que, en fin, la novela del Quijote, yo creo que se mueve dentro de las esferas, dentro de, en fin, del eje de abscisas y de ordenadas de eso que hemos dado en llamar realismo. Y desde ese punto de vista es algo que escenifica muy bien lo que es la literatura española, porque en la literatura española la gran corriente, el curso fluvial más importante de la literatura española ha sido siempre el realismo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues el Quijote consagra también esa tendencia, ¿no? Y es una tendencia que ya se manifiesta, bueno, en los albores de la historia de la literatura española con el poema del Cid, ¿eh? Es decir, el poema del Cid, que es el equivalente, en cierto modo, a los cantares de gesta, en fin, a la canción de Roland, francesa, etcétera, es estrictamente realista y en cambio la canción de Roland no es realista, es mucho más legendaria, mucho más fabulosa, mucho más mistérica, ¿no? Claro. Y Fernando, se dice que la obra de Don Quijote es el libro más traducido y vendido después de la Biblia. ¿Por qué crees a qué crees que se deba esto? Bueno, esto son cosas que se dicen, Luis, porque claro, ahora está muy de moda esto. Tú coges una página web, un periódico cualquiera, El Mundo, El País, ABC, y continuamente aparecen artículos, las 10 mejores playas del mundo, la mejor paella del mundo, el mejor perfume del mundo. Bueno, ¿cómo saben que es el mejor perfume del mundo o la mejor paella del mundo? Entonces, bueno, estas son frases un poco, en fin, un poco lanzadas, brindis al sol. Es decir, yo no estoy seguro, no sé si hay cifras que demuestren que efectivamente el Don Quijote sería, hombre, muy traducido sí que ha sido, pero hay otros libros que también, hombre, Shakespeare, por poner un ejemplo típico de persona, de gran escritor, quizá los dos mayores escritores de su época, coetáneo de Cervantes, pues también ha sido traducido a todas las lenguas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las traducciones. En cuanto a las ventas, en cuanto haya sido el libro más vendido después de la Biblia, bueno, también se dice del Capital, por ejemplo, o pasando a otro orden de cosas, se dice nada menos que de las novelas de Corín Tellado, esta autora asturiana de novelas rosas, publicadas por la editorial Bruguera, que efectivamente tantísimo éxito tuvo en su época. Así que yo no estoy seguro ni del uno ni del otro, pero en fin, es cierto que ha sido muy traducido y es cierto que a menudo se ha entendido mejor en países fuera de la iberosfera que en la propia iberosfera, porque Don Quijote y Cervantes han sido también escritores muy, en fin, muy olvidados, muy atacados.
Es decir, no ha habido un consenso unánime respecto al Quijote, incluso ha habido periodos en la historia en los cuales el Quijote ha sido prácticamente menospreciado, vilipendiado u olvidado. Por ejemplo, durante el siglo XVIII, cuando se produce con la llegada de los Borbones a España la gran oleada del clasicismo francés. El Quijote no es un libro clásico, el Quijote es un libro romántico, ¿no? Y entonces, durante ese siglo, prácticamente el Quijote desaparece, en fin, de la enseñanza, desaparece del imaginario de los españoles, y se recupera únicamente ya en el siglo XIX, cuando, en fin, cuando irrumpe el romanticismo y entonces, efectivamente, Lord Byron, Shelley, Keats, Víctor Hugo, Schiller, Hölderlin, etcétera, van a recuperar ese libro. Es muy curioso, de todas maneras, esto de las traducciones del Quijote, porque cuando yo te digo que el Quijote ha sido mejor entendido o por lo menos más elogiado e incluso más leído en otros países que en España, estoy pensando fundamentalmente, en fin, en dos ámbitos lingüísticos muy diferentes entre sí. Uno es el Japón, y el japonés, y otro es Rusia y el ruso. Efectivamente, la figura de Don Quijote ha suscitado tremendas adhesiones por parte de los lectores en Rusia y en Japón. En Japón se explica perfectamente porque, bueno, el Quijote, Don Quijote es un hidalgo, y allí en Japón existe la figura del samurái. Y la figura del samurái es muy parecida a la de un hidalgo, es decir, lo más importante en el imaginario del hidalgo y en el imaginario del samurái es el honor, el concepto del honor, ¿no? Que es un concepto que hunde sus raíces en la cultura musulmana de España, en la cultura islámica. Entonces, ser hijo de algo, es decir, es tener honor. Es decir, normalmente los hidalgos, empezando por el propio Don Quijote, eran pobres. No, en fin, era una clase de nobleza muy baja, y los samuráis también podían ser pobres, en definitiva eran mercenarios a sueldo, ¿no? Y existe incluso dentro del mundo de los samuráis esa figura que es el ronin, ¿no? El llanero solitario, el samurái errante, que no tiene señor, en fin, que va sirviendo a sucesivos señores, ¿no? Como lo hará el pícaro también en la literatura picaresca española. Bueno, pues Don Quijote es un ronin, clarísimamente es un ronin, es un hidalgo, es un samurái, es un guerrero en potencia, que se desvincula por completo de las estructuras económicas que lo rodean, de las estructuras culturales, en fin, rompe con todos y se lanza él solo a recorrer un mundo, que es el mundo que es la España de aquella época, pero que él no la ve como la España de aquella época, que está viendo cosas completamente distintas a las que veía Sancho Panza y a las que veían la mayor parte de los personajes con los cuales se va cruzando a lo largo de este deambular por la península ibérica, ¿no? Y el caso ruso, bueno, Rusia, es decir, hay unas concomitancias constantes entre la literatura rusa y la literatura española. Bueno, y ahí tendríamos que ahondarnos, en fin, hacer un estudio de literaturas comparadas, y no solo de literaturas comparadas, sino del estudio caracteriológico de por qué rusos y españoles siempre se han entendido tan bien y siempre se han interesado tanto recíprocamente, ¿no? Pero esto nos llevaría muy lejos, Luis. Y Fernando, bueno, retomando un poquito lo que mencionabas hace unos momentos, ¿hasta qué punto la obra de Don Quijote es española y en qué momento o dónde están los límites en los que la obra se vuelve universal? Es decir, ¿qué hace de esta obra que deje de ser algo puramente español y sea una obra que ha llegado pues básicamente a todo el mundo y ha tocado a muchísimas generaciones? Bueno, pero la mayor parte, por no decir todas, pero en fin, la mayor parte de las obras literarias, de las grandes obras literarias, tienen esa virtud. Aunque hablen de lo local, se convierten, en fin, su mensaje es universal. Eso no vale solo para el Quijote, eso vale para todas las grandes obras de la literatura universal. Es decir, la Ilíada o la Odisea, para remontarnos, bueno, prácticamente a las primeras con las cuales se pone en marcha la historia de la literatura, bueno, al fin y al cabo, ¿qué nos están contando en la Ilíada? Nos están contando, bueno, una guerra en definitiva, bueno, tampoco es la guerra mundial, es una guerra muy localizada, en la cual intervienen, bueno, pues una serie de reyes, una serie de dinastías, una serie de pueblos, en fin, del Oriente Medio, del cercano Oriente, y es una historia tremendamente local, cuyos nombres propios, cuyas fechas, cuyas vicisitudes, cuyos episodios eran completamente ajenos, en fin, al bagaje que pudiera tener cualquier lector de siglos posteriores y de lugares diferentes. Y sin embargo, tanto Aquiles como Ulises, en fin, como los distintos héroes, o Nostoi, compañeros de Ulises, que figuran en esas dos epopeyas fundacionales de la historia de la literatura, se han convertido en absolutamente universales, ¿no? Entonces, es verdad que a veces hay grandes obras
de carácter muy local y que difícilmente salen de las fronteras, en fin, de ese pequeño mundo local en el que han nacido. Se me ocurre una, en fin, ya que estoy hablando con alguien como tú, que, en fin, que representa el mundo iberoamericano en tierras de ultramar, pues se me ocurre, por ejemplo, el Martín Fierro. El Martín Fierro es una gran obra literaria, sin duda alguna, pero que es tan localista que muy difícilmente salta las bardas de ese corral y se queda confinado, en definitiva, para gentes, para conocedores, para argentinos o para conocedores uruguayos, en fin, y conocedores de la literatura de estos países. Pero no se convierte en una obra universal. Pero por lo general sí, precisamente, en fin, en milagro, por llamarlo de alguna manera, la fuerza, el toque mágico de un escritor consiste en convertir lo local en general, en convertir lo individual en colectivo, ¿no? Y bueno, eso por supuesto que el Quijote lo cumple a rajatabla. Y Fernando, bueno, Don Quijote a mí me parece el claro ejemplo de cómo un personaje literario devora a su autor y el personaje se vuelve más famoso que su autor. ¿A qué crees que se deba esto con esta obra, Fernando? Bueno, eso sucede siempre, que un autor, que un escritor, o incluso un pintor, o en fin, o un escultor, convierte el material de su obra, el personaje que protagoniza su obra, lo convierte en un prototipo. Efectivamente, bueno, por ejemplo, la literatura española suministra al resto de la humanidad, al resto de la historia de la literatura de la humanidad, al menos tres grandes arquetipos, que se van a convertir eso, en prototipos, en arquetipos humanos. Uno es Don Quijote y Sancho, porque son indisolubles el uno del otro. El otro es Don Juan, por supuesto, y el otro es la Celestina. En estos casos, cuando un autor consigue crear un prototipo, es decir, una especie de héroe universal, entonces le sucede esto. Ese es el personaje que él ha creado el que devora al autor. Eso puede servir, yo qué sé, para el Hamlet de Shakespeare, para el Macbeth de Shakespeare, para el Rey Lear, etcétera, etcétera, y sirve desde luego prácticamente para casi todos los autores que han escrito sobre la figura de Don Juan. Es decir, todo el mundo recuerda a Don Juan Tenorio, pero probablemente si yo salgo ahora a la calle, aquí en España, y pregunto a la gente que quién escribió el Tenorio, a lo mejor ni siquiera saben que fue una creación literaria de un señor que se llamaba Zorrilla, o de que siglos atrás había sido otra creación literaria con otro nombre de un señor que se llamaba Tirso de Molina, como tampoco sabrán que Lord Byron escribió también sobre la figura de Don Juan, o que Pushkin en la literatura rusa lo hizo. Es decir, cuando el autor, es decir, yo creo que el escritor es grande de muchas maneras, pero sobre todo el tipo de escritor mayor que existe es el que consigue crear arquetipos, ¿no? Y eso lo consiguen muy pocos autores. Entonces, en esos casos, siempre el nombre del arquetipo creado devora al del autor. O sea, el caso de Cervantes es uno más. Y Fernando, bueno, Don Quijote muchas veces se toma como un personaje histórico más que literario. ¿Esto crees que se deba a la forma en la que Cervantes escribió la novela como si hubiese sido un hecho real? ¿O por qué crees que miles de personas piensen que Don Quijote realmente existió y que no es un personaje literario? ¿Tiene que ver esto con que es un arquetipo, bueno, con que se ha vuelto un arquetipo universal? ¿Tú crees que la gente cree que Don Quijote fue un personaje que Bueno, realmente existió y que luego, eh, bueno, pues llegó un señor que se llama Miguel de Cervantes y que contó sus aventuras y desventuras? ¿Tú crees no, no, eso? yo no, No no, no, estoy yo no, seguro, yo ¿eh? no. No, no, yo no, pero me refiero a que he conocido a muchas personas y bueno, fuera, sobre todo fuera de España, que creen que Don Quijote realmente existió y que es un personaje histórico. Entonces, tengo Bueno, hombre, curiosidad, ten en cuenta que el propio Cervantes juega a eso. Cuando claro. se inventa la figura de Cide Ujú. Hamete Benengeli, que va narrando, bueno, pues la historia de ese personaje, en cierto modo está dando pábulo para que esa leyenda se perpetúe. Pero bueno, yo creo que, en fin, las andanzas de Don Quijote son tan, en definitiva, tan inverosímiles, son como las del Barón de Munchausen, ¿no? El Barón de la Castaña, también llamado así, que yo creo que todo el mundo deslinda la figura del Quijote en lo relativo a la historia y se da cuenta de que es un invento, de que es una creación literaria, de que es un personaje, de que no es una persona. Otra cosa es que en él puedan resonar, bueno, acordes que efectivamente hayan existido en individuos que sí que han existido en la historia. Pero yo creo que en general no, yo creo que todo el mundo es consciente de que se trata de una, en fin, es como si hablas de los personajes de las mil y una noches, ¿no? En definitiva, bueno, Sherezade, ¿cree la gente que Sherezade existió?
Pues yo creo que no. Yo creo que Sherezade pues es también lo mismo, es un arquetipo, ¿no? O que Sinbad el marino, o que, en fin, incluso Marco Polo, que sí que fue un personaje histórico, ¿no? Pero la gente tiende a mitificarlos. Es decir, es la literatura como generadora de mitos, ¿no? Entonces ya ahí se confunde el mito, en definitiva, se confunde el logos con la fábula, con la leyenda, se confunde la historia con la leyenda y ya, bueno, pues en fin, todo cabe ahí. Y Fernando, bueno, Unamuno tenía esta noción de que Don Quijote de alguna manera se le salió de la mano a Cervantes y el personaje empezó a dirigir la pluma del autor. ¿Te ha pasado algo a ti similar con alguno de tus personajes? Bueno, vamos a ver, Luis, si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años, te habría dicho que sí, rotundamente que sí, que a mí me ha pasado eso. Pero la verdad es que no sé si eso pertenece, bueno, a esa automitificación, autofabulación en la que caemos todos los escritores. Es verdad, claro, que yo muchas veces, cuando, bueno, estoy escribiendo una novela, he estado trabajando pues, 8 o 10 horas al día en esa novela, llega el momento en que, en fin, que cierro la máquina de escribir en otros tiempos, ahora el ordenador, y me voy a cenar, me voy a dormir, me voy a lo que sea y me desentiendo de la novela hasta el día siguiente. Entonces, es verdad que yo he dejado la novela en un determinado pasaje, en el cual él o los personajes están haciendo una determinada cosa. Y es verdad también que yo tengo una idea de hacia dónde va a ir la narración, es decir, en fin, me he hecho un organigrama. Y es verdad también que por la mañana, cuando ya me levanto, desayuno y me siento delante de la máquina de escribir o del ordenador, resulta que las cosas han cambiado. Y resulta que los personajes no están exactamente situados donde yo los había dejado, sino que se han movido un poquito y que, en fin, se niegan, se resisten a ir por los vericuetos que yo en mi organigrama he trazado previamente. Pero claro, eso sucede, en fin, por magia, por así decir. Los personajes están ahí vivos, se salen de las páginas del papel, campan por sus respetos, viven a sus anchas, no obedecen al dictado del escritor, o simplemente lo que sucede es que en la medida en que has sabido crear personajes que realmente estén vivos, bueno, pues es verdad que esos personajes están sometidos a leyes propias, que son las de la propia, en fin, las de la propia lógica vital, lógica existencial de ese personaje vivo que tú has creado, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, tú no puedes contradecir esa lógica existencial del personaje, sino que tienes que acatarla, tienes que obedecerla. Y bueno, ese es un juego extraordinariamente interesante, extraordinariamente difícil en ocasiones y extraordinariamente fecundo también, porque se produce una interacción constante entre lo que es la ficción y lo que es la realidad, entre lo que es la mano del escritor y lo que está saliendo de esa mano. Entonces, bueno, pues se le fue de Don Quijote de las manos a Cervantes. Bueno, es que, claro, es que Don Quijote, en fin, es una novela tan gruesa en definitiva y además dividida en dos grandes novelas, ¿no? La primera parte y la segunda parte, y luego que hace tal cantidad de cosas y se mete en tal cantidad de líos, hombre, que efectivamente lo normal es que se le fuera de las manos, sí, sí, se le fue de las manos, por supuesto. Llegó un momento en que Don Quijote escribía a Cervantes más que Cervantes escribir al Quijote. Y llegó un momento en que el personaje se convierte en una obsesión de la vida del escritor. A menudo incluso se produce un proceso casi patológico, psicopatológico de identificación entre el autor y su personaje. Llega un momento en que el autor se cree el personaje que se ha inventado, ¿no? A veces recupera la cordura y a veces ya se queda convertido en su propio personaje para toda la vida. Al fin y al cabo, esto tiene que ver bastante con eso que se dice siempre y que es en gran parte verdad, de que un escritor escribe siempre el mismo libro. Es decir, cuando realmente el escritor agarra, ¡tac!, da en la tecla de la verdadera creación literaria, que, insisto, es la creación de un mito, algo que sea capaz de convertirse en mito, entonces ya es muy difícil desvincularse de eso. No es que sea tu hijo, es que el personaje se convierte en tu padre. Claro. Y bueno, Fernando, recuerdo una vez que dijiste en conversación con Jesús Quintero que muchos de los males de España es que se ha tomado al pícaro como modelo a seguir cuando debería de estar tras las rejas, es decir, que gran parte de los males de España tiene que ver con la literatura. ¿Tú crees que hubiese sido distinto si en lugar de haber tomado al personaje del pícaro como modelo a seguir, se hubiera tomado el personaje de Don Quijote? Bueno, vamos a ver, en realidad yo cuando le dije esa frase a Jesús Quintero, y es una frase que he repetido en infinitas ocasiones a lo largo de mi vida, no me estaba refiriendo tanto a que los españoles hubieran imitado la figura del pícaro porque se habían encontrado con esa figura en el Lazarillo de Tormes, en el Buscón de Quevedo, en el Guzmán de Alfarache, en Mateo Alemán, etcétera, porque eso supondría, en fin, un nivel de cultura en el pueblo español, en el pueblo llano español, que desgraciadamente está muy leve por ser. Y la novela picaresca no fue un
libro, no fueron libros que tuvieran un éxito popular tan avasallador como lo tuvo el Quijote, ¿no? Entonces yo no, es decir, más bien se invierte el orden de los factores. Es decir, no es que los españoles fueran influidos por la figura literaria del pícaro, sino que determinados autores crearon, se inspiraron en esa figura, la narraron porque ya los españoles habían asumido ese modelo. Entonces, ¿por qué los españoles lo asumen? Bueno, porque bueno, España era un país pobre, fue siempre un país pobre, fue un país muy duro, muy duro. La historia de España es realmente muy dura, entre otras razones, porque claro, si tú coges un mapa de España, verás que es una especie de eje de abscisas y de ordenadas, por una parte, entre el logos europeo, que viene del norte de los Pirineos, y el patos africano, que viene por el estrecho de Gibraltar. Seguimos, en definitiva, moviéndonos en ese columpio. Y por otra parte, punto de cruce también entre el mundo clásico, que es el Mediterráneo, y el mundo moderno, que va a ser el que llega a raíz del descubrimiento de América a partir de 1492, que nos llega pues a través del Atlántico. Entonces, desde ese punto de vista, España es un país muy zarandeado por una superposición continua de identidades religiosas, de identidades raciales, de identidades, en fin, étnicas, de identidades culturales, que están continuamente burbujeando. Entonces, el español no sabe muy bien a qué carta quedarse, no sabe muy bien si es judío, si es moro, si es cristiano, si es romano, si es pagano, si es católico ortodoxo, tal. Entonces, claro, en la época de Cervantes, además, todo eso se está manifestando de una forma muy acuciante, precisamente porque añadiendo a ese cruce constante entre el estrecho de Gibraltar y los Pirineos, llega el cruce con América, claro, y eso trastorna por completo la visión que de sí mismo tienen los españoles. Entonces ahí, en ese mundo difícil, en ese mundo donde se da la paradoja de que siendo España la primera potencia militar de su época, sin embargo sigue siendo económicamente un país paupérrimo, es decir, llegan enormes cantidades de metales preciosos desde el continente americano, pero todo eso, lejos de contribuir a la prosperidad, como habría sucedido en el caso de Holanda, en el caso de Inglaterra, en el caso de los Países Bajos, etcétera, España se va empobreciendo, se genera un mecanismo de inflación formidable, se producen toda clase de robos, latrocinios, corrupciones, etcétera. Entonces, en medio de ese mare magnum de fuerzas cruzadas, surge el pícaro, que es el hombre que, bueno, que mal que bien, en fin, vienen dando, llueve por todas partes, llegan disparos a él desde todos los puntos del orbe y entonces aprende a bandearse. Es algo que no sucede solo en España, es algo que sucede también en Italia, es algo que probablemente, aunque yo conozco menos, en fin, ese mundo sucede también en Grecia, es algo propio del Mediterráneo, es Claro. decir, es algo propio, bueno, de estos países que han sido países culturalmente muy ricos, existencial y vitalmente también muy vigorosos, pero al mismo tiempo, en fin, de vidas muy difíciles, ¿no? Entonces ahí el pícaro es un hombre que intenta sobrevivir. La picardía es un instrumento de supervivencia, ¿no? Y entonces es la sociedad española la que suministra al autor del Lazarillo el modelo del pícaro y no al revés, ¿no? Yo creo Pero que vamos, evidentemente, en cualquier caso, sí, el pícaro es un delincuente, el pícaro está delinquiendo continuamente, generalmente lo hace con pequeños delitos, ¿no? En fin, pequeños hurtos, en fin, pequeñas barrabasadas, tal, pero es un delincuente. Y sin embargo aquí, claro, se dice, es que es muy pícaro. Pues pícaro se ha convertido en sinónimo de listo, de inteligente, ¿eh? De hombre avisado y avezado, que sabe desenvolverse en cualquier circunstancia, y efectivamente eso ha hecho muchísimo daño al desarrollo histórico, económico, de la prosperidad, en definitiva, de todos estos países. Y además lo seguimos viendo, vamos, verdaderamente uno abre el periódico en estos días y llegas a la conclusión, bueno, de que en España, en fin, la mitad de los españoles son unos sinvergüenzas, ¿no? En fin, sí, ese modelo ha sido nefasto para, en fin, para nuestro desarrollo. Y yo creo que lo podremos rastrear, como bien dices, hasta la antigüedad clásica, desde quizás las fábulas de Sopo. Bueno, pues seguramente, sí. Las O fábulas de quizás Sopo. desde antes, quizás. Bueno, hombre, el pícaro tampoco es una exclusiva española ni una exclusiva italiana. Es verdad Claro. que en cierto modo el modelo del pícaro lo van a exportar los españoles a Italia, el modelo literario, ahí sí estamos hablando del modelo literario, cuando ya en la época de los reyes católicos sobre todo, en fin, los ejércitos españoles se apoderan de gran parte de Italia, bueno, pues están exportando el modelo del pícaro. Tú fíjate, por ejemplo, que la palabra bisoño
bueno, es un italianismo del español, pero es que bisogno, que significa en italiano bisogno, necesito, 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 era como los italianos llamaban a estos soldados del gran capitán, que llegaban pisando fuerte a Italia y que continuamente se dirigían a ellos diciéndole bisogno, 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 necesito, necesito, necesito. Y así surge ese italianismo del español por el cual a ese tipo, en fin, de reclutas, de soldados, etcétera, se les llama bisoños. Acaban de llegar al ejército, acaban de aprender a ser pícaros, en definitiva, ¿no? Y Fernando, bueno, hablando un poquito de la época en la que se escribió Don Quijote, que es el siglo XVII, me gustaría preguntarte si eres de los que cree que hubo un renacimiento o no en España. Y bueno, me refiero específicamente a este periodo entre 1492 y 1536 que muere Erasmo de Rotterdam, que muchos historiadores dicen que ese pequeño periodo de tiempo fue realmente el renacimiento español, pero hay otros que dicen que no lo hubo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Hubo o no renacimiento en España, Fernando? Hombre, vamos, yo creo que es evidente que hubo ese renacimiento y, bueno, y que Erasmo tuvo una enorme influencia. Bueno, de Claro. hecho, uno de los grandes hispanistas de la historia, que es Marcel Batallón, dedicó su obra cumbre se titulaba Erasmo en España. El propio Cervantes ha dicho del que era un erasmista. Se han hecho muchas lecturas, muchas interpretaciones del Quijote en clave erasmista, ¿no? Entonces, es evidente que, bueno, ahí está Garcilaso, ahí está Boscán, ahí está Juan de Valdés. Ahí hay, en fin, hay toda una serie de humanistas que además han tenido en la mayor parte de los casos mucho contacto con Italia. Empezando por citar los dos nombres quizá más grandes de la época, que son Don Miguel de Cervantes en la literatura y Diego Velázquez en la pintura. Los dos tienen una formación italiana, los dos acuden a la Italia del Renacimiento. Y bueno, Eso está claro. Garcilaso en la poesía, ¿no? Claro, Garcilaso en la poesía, se importan, bueno, todo lo que van a ser las formas poéticas de la literatura italiana renacentista, la silva, la estancia, la octava real, todo esto llega a España. Y llega a España y durante 30, 40 años, el periodo de los Reyes Católicos fundamentalmente, genera, bueno, un gran movimiento intelectual. Es un movimiento intelectual, es un movimiento de élite, es un movimiento reducido, pero que está ahí y que está vertiendo sus aguas en los escritores posteriores, entre ellos el propio Cervantes. La influencia del Renacimiento de Cervantes, vamos, es evidente en las incrustaciones. Bueno, Galatea es una novela pastoril, lo cual es un producto, el primer libro de Cervantes prácticamente, y es un producto típico del Renacimiento italiano. Es decir, y todas las modalidades literarias del Renacimiento italiano están presentes en el Quijote, en forma de incisos, en forma de relatos tipo de Camerón de Boccaccio, en forma de novela pastoril. Por supuesto, la literatura de caballería es que esa no venía del Renacimiento, eso venía de la Edad Media, y ahí se cruza también la Edad Media con el Renacimiento, ¿no? Hombre, al fin y al cabo, bueno, el gran alavista Asín Palacios, por ejemplo, estableció lo que él llamaba la influencia de la escatología musulmana, es decir, del sufismo de Muhyiddin Ibn Arabi, de Ibn Masarra, etcétera, no ya en Santa Teresa y San Juan, que tú lo has estudiado, y en el propio Cervantes, en el propio Quijote, sino incluso en la Divina Comedia de Dante, que es hombre, muy anterior en el tiempo, ¿no? Así que eso está, hombre, está presente constantemente en la historia de la literatura española, en la cultura española de aquel periodo. Vamos, negar que hubo un renacimiento, si no hubiera habido un renacimiento, no hubiera existido el Concilio de Trento, no se habría experimentado la necesidad de una contrarreforma. Por Claro. supuesto que el renacimiento llegó a España y llegó con vigor y fue, además, hombre, está representado augustamente. Es decir, bastaría el nombre de Garcilaso para, en fin, para evidenciar la importancia del Renacimiento español. Y Fernando, se ha catalogado a Don Quijote como un héroe degradado. ¿Crees que esto tiene que ver con la época en la que se escribió el Siglo de Oro, es decir, el siglo XVII, donde el arte estaba por los cielos y la política por los suelos? Es decir, ¿será un héroe degradado porque en una época pues decadente representa los valores épicos de una época pasada? Bueno, vamos a ver, por lo pronto, el rasgo del carácter español a lo largo de los siglos es el pesimismo. Y desde ese punto de vista, el siglo XVI, el siglo XVII son siglos pesimistas. Quevedo es un pesimista, Cervantes es un pesimista, ¿no? Pero claro, cuando tú hablas de ese descrédito de la política, que en España ha existido siempre, en fin, la frase italiana también de piove governo ladro, llueve gobierno ladrón, ¿no? Pues bueno, ha estado siempre presente en estos países del Mediterráneo, pero ten en cuenta que en realidad la degradación de la política, es decir, no se produce a lo largo del siglo XVI, se produce en realidad a lo largo del siglo XVII.
que ya pilla, sí, pilla los 17 últimos años de la vida de Cervantes, pero ya por los pelos. Es verdad que el Quijote se escribe cuando ya ha muerto Felipe II, pero el siglo XVI no es así. El siglo XVI es la época de los reyes católicos. Es la época del César Carlos. Es decir, prácticamente cuando nace Cervantes, nace cuando todavía el César Carlos, bueno, pues en fin, es el dueño de su época, ¿no? Claro. En fin, el emperador por antonomasia. Y Felipe II va a mantener esa tensión política, en fin, con bastante eficacia. Quiero decir, cuando ya llegan los Austes, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que es cuando realmente irrumpe esa sensación de decadencia, ese descrédito absoluto de la política, ese pesimismo que va a impregnar de por vida y que llega hasta nuestros días la literatura española, eso no sucede en el periodo de plenitud vital de Cervantes, sucede, sí, coincide con el momento en el que se escribe el Quijote, ¿no? Pero bueno, yo no voy a decir, estaba muy reciente Felipe II, estaban muy recientes las glorias imperiales, estaba muy reciente esa visión de los españoles triunfalista de que en los dominios españoles no se ponía el sol, como había dicho el propio Felipe II, ¿no? Es decir, yo creo que, en fin, que ese pesimismo no forma parte tanto de los sucesos históricos de la época cuanto del carácter de la idiosincrasia de los españoles, que son así. Y que además, bueno, tú sabes que uno de mis libros se llama Y si hablo mal de España es español, que en realidad es un verso de un poeta catalán del siglo XIX, Bartrina, que decía, pues si habla mal de Francia, si habla mal de Alemania es un francés, si habla mal de Inglaterra, y si habla mal de España es español. Y es verdad que los españoles nos hemos pasado la vida entera hablando mal de nuestro país, empezando por mí, que también he arrimado un poco el hombro a esa tarea, ¿no? Entonces, no, yo creo que eso se manifiesta constantemente a lo largo de la historia de España. Es el pesimismo español. Y bueno, y como, bueno, dices, la decadencia sobre todo con los Austrias menores, ¿verdad? Posteriores a Felipe II. Hombre, claro, es que los austrias menores representan uno de los periodos, un periodo que dura 100 años, no dura precisamente 8 o 9 años, dura 100 años, Claro. ¿no? Y claro, en lo que había sido el mayor imperio, seguramente quizá el mayor imperio de la historia de la humanidad, tanto en extensión geográfica como en poderío militar, se viene abajo estrepitosamente. Yo recuerdo en la época de Carlos II el Hechizado, esto lo cuenta el duque de Maura, que fue, en fin, que ha sido uno de los historiadores que más ha hablado de ese periodo. A menudo Carlos II, que era todavía el rey más poderoso del mundo en aquella época, bueno, en el Palacio Real no había dinero suficiente para comprar bollos para desayunar. Y eran los propios lacayos, en fin, los criados del palacio los que a veces aportaban, en fin, unos cuantos maravedíes, unas cuantas monedillas para que los reyes pudieran desayunar bollos. Entonces, la pobreza oficial de España era brutal. No, la pobreza oficial no. Es decir, la grandeza oficial era brutal y no menos brutal era la pobreza de la economía española. Entonces, bueno, eso naturalmente, hombre, genera mucha picaresca y genera mucho pesimismo, sí, mucho pesimismo. Y Fernando, bueno, se dice que en épocas difíciles, en épocas históricas como el siglo de oro surgen grandes obras, en épocas decadentes surgen grandes obras. Ahora que estamos viviendo una época, yo diría, pues también decadente, ¿crees que vayan a surgir grandes obras o al menos un despertar artístico? Bueno, en líneas generales, desde luego, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Es en los momentos, hombre, de zozobra histórica, o pasando a lo individual de zozobra del autor por los motivos que sean, familiares, económicos, sanitarios, etcétera. Es ahí cuando surge esa especie de respuesta que es la creación literaria, la creación artística en general. Eso es verdad en líneas generales. Entonces, eso, por ejemplo, ahora que durante los últimos 50 o 60 años se ha vivido un periodo, bueno, un periodo sin grandes guerras por lo general. Ha habido guerras, por supuesto, pero no ha habido guerras mundiales. Se ha habido un periodo de relativa prosperidad, que si el estado de bienestar, que si todas estas cosas, bueno, la creación literaria deja mucho que desear. Vamos, por ejemplo, sin ir más lejos y por poner un ejemplo que está ahí, guste o no guste, la literatura que se escribía en España en la época de Franco era una literatura muy superior a la que se escribe en estos momentos. No porque los autores, en fin, mis coetáneos en definitiva, no sepan escribir. Hay escritores excelentes que manejan muy bien en fin, la prosa o la poesía, que manejan muy bien el idioma, que son cultos, que cuentan cosas interesantes y sin embargo no se sabe por qué no tienen sus obras esa pegada
ese cargar la suerte que dicen los toreros, que tienen obras escritas en cambio en un periodo más difícil, como era el periodo de Franco, donde supuestamente la censura cortaba las alas, aunque todo esto habría que matizarlo mucho, pero es verdad. Entonces, nos va a sacar el dichoso coronavirus, nos va a sacar la pandemia en la medida en que nos está arrojando, bueno, a una de las grandes crisis de la historia de la humanidad, a un auténtico milenarismo. ¿Va a provocar esto un recrudecimiento, un auge de la creatividad literaria y artística en general? Está por ver. Yo no lo sé, es decir, pero yo creo que habíamos llegado en el apoltronamiento, ¿no? En el acomodamiento, en fin, una serie de convenciones. Habíamos llegado tan lejos que va a ser muy difícil que al menos a corto plazo la gente reaccione. De hecho, hasta ahora, que yo sepa, evidentemente estamos todavía metidos hasta el hueso en la pandemia y es muy pronto para decirlo, pero hasta ahora, que yo sepa, en todo lo que yo he leído sobre la pandemia, y he leído bastantes cosas, más que nada, no ya en libros, sino sobre todo en prensa, bueno, pues todo lo que se dice, bueno, es, en fin, muy mediocre, muy mediocre. Así que, en fin, me estás pidiendo que sea profeta. No lo sé, pero además yo soy más pesimista todavía que Cervantes y entonces dudo mucho que, en fin, que el futuro de la humanidad vaya a volver a ser lo que fue. Y Además, si Fernando, la gente no sabe leer, Luis, esa es la sí, pura verdad. En estos momentos, si los libros se venden poquísimo, si llegas a un vertedero de basura y te encuentras bibliotecas enteras claro. arrojadas allí, si la gente regala los libros, si se venden al peso, si se mezclan con cervezas y con cafés para ver si así alguien se decide, en fin, a hojear un libro, pues ¿qué porvenir tiene la literatura? Y que, Probablemente, decir, estas generaciones que se han acostumbrado a leer los chats, a leer claro, las redes sociales, a leer, en fin, precisamente de Estados Unidos leía yo la noticia de que en estos momentos, o sea, hace 2 años, lo que tardaba la gente, en fin, el usuario de Internet, en hacer clic, es decir, en saltar a otro texto, era 19 segundos. Creo que ahora ya es 17 segundos, va bajando. Entonces, claro. evidentemente, en 19 segundos o en 17 nadie puede leer absolutamente nada. Para hablar del Quijote, como estamos hablando, bueno, es un chico de nuestros días, empieza a leer el Quijote, dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero hablar, 19 segundos, clic, y se va a donde sea. La crítica de la razón pura de Kant, por decir una obra completamente distante de lo que puede ser el Quijote. Entonces, yo no sé si tú has oído hablar o si te he citado ya alguna vez, incluso en estas conversaciones que mantenemos, lo que me parece que sí, que te lo he citado, en fin, la triple ley de Stanislas Lem, ese gran escritor polaco que murió ya nonagenario hace relativamente pocos años, el autor de Solaris, etc. Entonces él elaboró esta triple ley, que es tremenda, y la elaboró hace, no ahora, sino hace 40 años o 30. Dijo, punto uno, nadie lee. Punto dos, a los pocos que leen algo, no, punto dos, de los pocos que leen algo nadie entiende casi nada. Y punto tres, de los pocos que entienden algo se les olvida todo inmediatamente. Entonces, en esas condiciones, vamos, yo dudo mucho de que vuelva a escribirse alguna vez en la historia de la humanidad una gran obra literaria, pero ojalá me equivoque por la cuenta que me trae, porque yo, entre tanto, sigo escribiendo. Y bueno, yo creo que, bueno, no me gusta generalizar, pero yo creo que estas nuevas generaciones no leen y quien no sabe leer no sabe escribir y quien no sabe escribir no sabe pensar. Bueno, es así, esa es una ecuación, vamos, que va a misa. Efectivamente, aprendemos a pensar cuando aprendemos a hablar, cuando creamos un lenguaje articulado que sirve para expresar, para reflexionar, para expresar pensamientos, sentimientos, emociones, y quien no posee ese lenguaje, y la única forma de poseer ese lenguaje, por supuesto, es hablando con la gente, pero también leyendo. Quien no lee no va a poseer nunca ese lenguaje y por lo tanto nunca va a saber pensar. Tú fíjate, continuamente, es decir, ya no se escriben clásicos. Claro, esto es muy elástico decir que ya no se escriben clásicos, porque claro, tampoco en la época de Cervantes se escribían clásicos. Lo que iba a llegar a ser un clásico, pues tardaría un siglo, 2 o 3 en convertirse en un clásico. Pero en fin, por utilizar, en fin, esa taxonomía, esa categoría, un clásico es un libro que se sigue leyendo 100 años después del momento en que fue escrito. Eso en estos momentos no sucede casi en ningún caso.
Si tú vas ahora a las pocas librerías que van quedando y pides los libros que fueron bestsellers incluso hace 100 años, no existen. No es que no existan, es que ni siquiera están reeditados. No hay posibilidad alguna de acceso a ellos, a no ser que por vía académica, de un doctorado, te vas a la Biblioteca Nacional, los busques, etc. Entonces, se ha tirado por la borda toda la tradición. Y claro, la literatura, como casi todo, es tradición. Es un río en marcha, cuyas aguas van bañando generaciones sucesivas, y cada autor que se baña en ese río heraclitiano está bañándose, o estaba bañándose en las mismas aguas del río que bañó a las personas que lo precedieron en el ejercicio de la literatura. Eso lo que los latinos llamaban la aurea catena, la cadena áurea, la cadena dorada, la cadena de la tradición se ha perdido. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil que en estos momentos alguien escriba un clásico. ¿Hay libros ahora que 100 años después de haber aparecido se sigan leyendo? Lo dudo. Desde luego, si los hay, son muy poquitos. Y luego, en cualquier caso, ¿qué es un clásico también? Un clásico es un libro que tiene la extraordinaria virtud de que cada vez que lo lees de forma diferente. Te va descubriendo a ti mismo. Un clásico es un libro en el cual el lector, no solo el autor se destapa a sí mismo, que también, sino que el lector se va descubriendo a sí mismo cada vez que lo lee y va descubriendo cosas distintas. Eso es un clásico. Yo dudo que en estos momentos se estén escribiendo clásicos. Bueno, yo creo que tú escribiste un clásico, tu Gárgoris, Fernando. Me parece que es ya un clásico y se sigue reeditando y Sí, es verdad, en fin, lo digo halagado, en definitiva, que es un libro que lleva ya casi 50 años y nunca ha desaparecido por completo de las librerías. Es un claro. libro de referencia, es un libro que se defiende, es un libro que se ataca, es un libro que se discute, es un libro que es capaz de tocar esa fibra sensible de muchos lectores que se ven modificados por la lectura del libro, es verdad, pero vamos, tampoco quiero hacerme demasiadas ilusiones. Es posible que todo esto sea un sueño más que se desvanezca, que cuando yo me muera, bien, se acabó. Y ya nadie sabrá quién es Gárgolis Avidis, ni aquel libro que yo escribí en los años 70. Y Fernando, ¿por qué crees que se... Dime. Precisamente es Cervantes. Bueno, cuando muere Felipe II, Cervantes, que como sabes, nunca fue un gran poeta, aunque fue también poeta, pero él mismo reconocía que no tenía, en fin, el don el don de la poesía que los dioses conceden a algunos mortales. Sin embargo, escribió el famoso soneto con estrambote, que lo escribe cuando muere Felipe II y es un homenaje a Felipe II en definitiva. Y ahí en el estrambote de ese soneto, que realmente es un soneto magnífico, nos da, bueno, traza el epitafio de la literatura, un epitafio que puede servir para la historia de la literatura. Cuando dice, estoy un valentón, y dijo, es cierto, cuando dice Boacé, señor soldado, y quien dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Bueno, pues yo muchas veces pienso que nosotros, los escritores de esta época, cuando nos morimos, nos estamos calando el chambergo, miramos de soslayo, envainamos la espada, nos vamos y no hubo nada. Pero bueno, ya veremos. Fernando, ¿por qué crees que se considera, o muchos consideran la novela de Don Quijote la primera novela moderna? Esto porque es como una especie de caja china que incluye pues todos los géneros literarios de la época, la picaresca, novela de caballería, la mística, la novela sentimental, la novela pastoril. ¿O por qué crees que se considera la primera novela moderna si es que tú la consideras como tal? Hombre, sin duda alguna. Mira, pues ya sabes que Cela decía, novela es todo aquello en cuya primera página, debajo del título, pone la palabra novela. Claro. Bueno, Cela exageraba, pero aún así es verdad, claro, lo que tú estás diciendo, es decir, la novela estricto sensu, es verdad que había ya novelas de caballerías, ¿no? Es verdad que existían las canciones de gestas, pero no existía realmente en la literatura anterior a Cervantes, no existía una novela propiamente dicha. Existían amagos de novelas, la novela bizantina también lo era, ¿no? Entonces de repente llega Cervantes, que era un hombre que tenía una enorme cultura literaria, como lo demuestra, por ejemplo, bueno, el famoso donoso escrutinio entre el cura y el barbero, lo cual va pasando. Yo muchas veces intenté llamar, bueno, de hecho uno de mis programas de televisión se subtitulaba Negro sobre blanco, el donoso escrutinio, porque era lo que yo intentaba hacer con esos programas dedicados a hablar con autores de sus libros, ¿no? Entonces, bueno, Cervantes pasa revista a todos, en fin, la
literatura que se está leyendo en su época. Y no contento con eso, escribe El viaje al Parnaso, donde en definitiva, bueno, traza una especie de manual de la historia de la literatura universal. Es decir, era un hombre, en fin, que había leído mucho, era un hombre que sabía mucho, era un hombre que había recibido prácticamente todas las influencias literarias posibles. Entonces, es verdad que esa novela, El Quijote, se convierte en un vademecum, es decir, refleja absolutamente todas las posibilidades del género narrativo. En definitiva, la novela es el género narrativo por excelencia. También la épica es narrativa, ¿no? Pero fundamentalmente lo es la novela porque la cuenta en prosa, la cuenta en un lenguaje accesible a cualquier lector, no como el de las grandes epopeyas, bueno, que es un idioma metafórico, un idioma difícil, etc. Entonces, claro, Cervantes, al recoger absolutamente todas las posibilidades de todos los géneros literarios narrativos que existían en su época y que eran ya muchos, eso tú los has citado, la novela sentimental, la novela ejemplar, la novela pastoril, en fin, todos los modelos, la novela caballeresca, todos los modelos, la novela bizantina también, el Persiles es una novela bizantina, todos esos modelos están en la obra de Cervantes. Entonces, es verdad que El Quijote es la primera novela moderna. De hecho, mira, hay un ensayo extraordinario de Priestley, de J.B. Priestley, que se llama Literatura y Hombre Universal, en el que precisamente, en fin, abona esta teoría y demuestra, de una forma, a mi modo de ver, paradigmática, es un libro que aconsejo a todo el mundo, demuestra por qué El Quijote es la primera novela moderna. Y bueno, Fernando, Cervantes, al igual que tú, era una persona que cuando gritaban fuego, en lugar de correr hacia otro lado, iban hacia él. Es decir, estuvo, bueno, peleó en Lepanto, estuvo preso en Argel. ¿Tú crees que que para escribir una novela se debe de vivir una vida aventurera, una vida a lo Hemingway? Bueno, en mi caso, desde luego, sí, sobre esto ya hemos hablado en otras ocasiones. No en todos los casos, que bueno, un ejemplo típico pues es Julio Verne. Julio Verne es un señor que escribe novelas ambientadas en fin, prácticamente en todos los lugares de la geografía del planeta y en momentos muy distintos de la historia de la geografía del planeta, y sin embargo no sale prácticamente de su gabinete de trabajo. Todo se lo inventa desde su escritorio. Entonces hay dos tipos de escritores. Yo creo que esto también refleja, bueno, pues lo que es esa división arquetípica entre el tipo dionisíaco y el tipo apolíneo, ¿no? Entonces, bueno, hay autores dionisíacos, y Cervantes, sin duda alguna, es un autor dionisíaco, es un autor, en fin, como yo, salvando todas las distancias que haya que salvar, o como Mishima, por poner precisamente el ejemplo de un autor japonés que se interesó muchísimo por el Quijote, que se interesó muchísimo por el universo ibérico. Bueno, son escritores épicos que necesitan que su propia vida sea épica, probablemente para encontrar inspiración. Y efectivamente Cervantes se apunta a todos los ríos posibles. Se va a Italia en la temprana juventud, se enrola, en fin, en el gran momento de la batalla de Lepanto, acaba siendo capturado por piratas argelinos, se pasa, en fin, un buen periodo de tiempo cautivo en Argel, luego ya viene a España y se sigue metiendo en líos continuamente, desde la época de su recaudador, que lo conduce a la cárcel. Precisamente Ortega decía que en España todo lo grande, desde el Quijote hasta la Segunda República, decía Ortega, luego se arrepintió, había nacido en la cárcel, bueno, y no solo se metía en este tipo de líos sociales o históricos o épicos, se metía en líos personales, en líos familiares, en líos emocionales. La relación que nunca ha sido suficientemente estudiada, aunque sabemos bastantes cosas de Cervantes con las mujeres, con las propias mujeres de su familia, las famosas Cervantes, y con otras, pues, hombre, estuvo llena de conflictos, es decir, se iba metiendo constantemente en todos los charcos. Perdón, en todos los charcos posibles. Y entonces, ¿eso lo necesitaba para su obra? Pues sí, pues yo creo que sí, porque en definitiva, pues desde la batalla de Lepanto hasta el cautiverio en Argel, hasta su paso por la cárcel, todo eso se refleja constantemente en su obra literaria. Es decir, o sea que evidentemente Cervantes busca inspiración en su propia vida de lo que van a ser los personajes y los episodios de sus novelas, sin duda alguna. Entonces, que es Claro. curioso, porque mira, tú sabes que cuando yo me puse a buscar, bueno, ya sabes que ahora, en fin, mi casa madrileña está en el barrio de Malasaña, etcétera, y cuando yo me puse, te estoy hablando de 1980 aproximadamente, me puse a buscar una casa en Madrid. Yo no tenía en aquel momento casa, tenía una guardillita que se convirtió en una guardillita legendaria en la calle de la Madera, siempre en el barrio de Malasaña, pero en fin, ya necesitaba, en fin, había ya ganado algo de dinero con la literatura, y necesitaba una casa, en fin,
una casa más grande, ¿no? Entonces me puse a buscar la casa y estuve a punto de comprar la casa de Cervantes, una de las casas en las que vivió Cervantes, en el barrio de lo que ahora se llama Barrio de las Letras, en Madrid, que está en la calle del León, y entonces vendían la casa de Cervantes, que era una casa, bueno, de 400 metros cuadrados, con unas paredes así, oscurísima, casi todas la casa eran piezas que no tenían iluminación desde el exterior, pero vamos, la vendían además bastante baratita, era un primer piso, etcétera, y estuve a punto de comprar la casa de Cervantes, lo cual habría sido un curioso destino para un escritor, ¿no? Claro, una sincronía junguiana. Sí, Fernando, bueno, efectivamente. como tú sabes, a mí se me considera el descubridor del paralelismo entre el viaje que emprende Don Quijote y el viaje místico de San Juan de la Cruz, desde que su alma sale del cuerpo hasta que dice verle la cara a Dios, lo cual está publicado por la Universidad de Santa Bárbara en California, e invito a nuestros espectadores a que busquen el artículo, el cual está gratuito en internet, que se llama El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, una de las influencias no estudiadas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y mi pregunta es, Fernando, ¿consideras a Don Quijote un místico? Y si crees que Cervantes pudo haberse basado también en el personaje, por decirlo así, personaje de Jesucristo, Bueno, personaje tú histórico o mismo, literario. tú mismo, Luis, sobre esa influencia del cántico espiritual en Cervantes, presentaste una ponencia en uno de esos encuentros eleusinos que yo vengo dirigiendo desde hace ya bastantes años. Concretamente se celebró hace poco más de un año en Segovia, ¿no? Y entonces Así allí es. precisamente yo invito a las personas que en estos momentos nos estén escuchando o viendo a que acudan a ese encuentro eleusino. Si te creas la web Encuentro Eleusino, está todo, porque está también tu charla. Y allí, bueno, yo Claro. esta interpretación de Cervantes la desconocía, tú me habías hablado de ella, yo seguí con mucha atención lo que dijiste y bueno, efectivamente, hombre, es que un místico no era, es decir, porque un místico es un ser, es una persona que se retira del mundo o que por lo menos a partir de un determinado momento se retira del mundo. Un místico es una especie de, en fin, de monja de clausura, por así decir, que lleva una vida retirada. Es verdad que, claro, que el prototipo de la experiencia mística literaria es, aparte de San Juan de la Cruz, es Teresa de Jesús. Bueno, Teresa de Jesús era también muy cervantina en el sentido que también se iba metiendo en todos los ríos posibles, y además de escribir, en fin, de ser una de las cumbres de la literatura mística de todos los tiempos, al mismo tiempo era una mujer de acción. En fin, era la directora de un convento, ¿no? Y organizaba el convento y se metía, en fin, en todos los problemas que la vida del convento creaba. Pero bueno, es verdad que en líneas generales el místico es una persona que vive retirada, que vive aislada del mundo, ¿no? Y en cambio Cervantes no. Cervantes no se retira del mundo nunca, Cervantes no vive retirado del mundo nunca. De vez en cuando lo retiran, que es cuando se lo llevan a Argel o cuando lo meten en la cárcel en Sevilla. Pero Cervantes no era un místico, su carácter no era el carácter de un místico. Cervantes era un hombre de acción. Por supuesto que era también un hombre de pensamiento, pero al ser un hombre de pensamiento, al ser un hombre culto, indudablemente había recibido el mismo tipo de influjos, bueno, empezando por Santa Teresa y San Juan, pero el mismo tipo de influjos que había recibido Santa Teresa, San Juan o con posterioridad Miguel de Molinos, y que procedía, ten en cuenta que, en fin, que procedía de esa amalgama de la triple cultura ibérica, que es la judía, que es la musulmana y que es la cristiana. Ten en cuenta que en todas las religiones hay una vertiente ortodoxa, una vertiente, en fin, de pequeñas devociones para el pueblo llano, y al mismo tiempo hay la interpretación mística de esa supuesta verdad religiosa. Y eso es lo que se llama un gnosticismo, no un agnosticismo, sino un gnosticismo, ¿no? Entonces, en la literatura, vamos, en el pensamiento religioso musulmán, ese gnosticismo se llama el sufismo. El sufismo nace en los dos extremos del Islam, porque en los dos extremos del Islam, en el momento en fin, de mayor expansión territorial del Islam, naturalmente al estar alejados de la ortodoxia de Damasco, se produce esa floración de esa heterodoxia que es el sufismo, que surge por una parte en Persia, en Irán, y por otra parte en la península ibérica, que es eso, Muhyiddin Ibn Arabi, el Masarrita, etcétera, etcétera. El collar de la paloma, ¿no? Trasladado al, al territorio del amor, y al mismo tiempo también el gnosticismo de la religión judaica es la cábala. Claro. Y la cábala también nace en España, es decir, el libro del esplendor de Moisés de León, el Zohar o libro del esplendor, es un libro que surge también. Moisés de León parece ser que era granadino y no leonés, pero es también, es decir, las tres grandes corrientes
esotéricas de las tres religiones monoteístas, tienen su principal caldo de cultivo en la península ibérica. Entonces es inevitable, en fin, que en ese país donde existió, y además existió en dos momentos históricos muy diferenciados entre sí, la Escuela de Traductores de Toledo, en la cual sabios musulmanes, sabios judíos y sabios cristianos se sentaban codo a codo a discutir, como se podía haber discutido en la academia y en el liceo de Platón y de Aristóteles, ¿no? Y a traducir desde el latín a las lenguas romances, lo que habían sido las grandes obras de la antigüedad. Entonces, es seguro que todo eso lo conocía Cervantes y es seguro que todo eso influía en él. Y de hecho, en las infinitas interpretaciones que se han hecho del Quijote, muchas de ellas insisten en ese misticismo, en ese carácter críptico, hermético de muchos pasajes de la obra de Cervantes. Incluso hubo un investigador chileno, creo que se llama Moraira o algo así, que tiene un libro que yo manejé, ya se me ha olvidado un poco su contenido, pero lo manejé cuando yo escribía Gargoyles y Avidis, que da una interpretación críptica, hermética, en fin, prácticamente en la línea de la Tábula Esmeraldina, en la línea de lo que fue el pensamiento hermético de toda la obra de Cervantes. Así que, en fin, la obra de Cervantes es el prototipo de eso que Humberto Eco llamaba ópera aperta, obra abierta. Entonces, cada uno puede establecer su propia lectura. Cada uno va en esa mina de oro, en esa mina de, en fin, de piedras preciosas. Habrá personas que encontrarán zafiros, que encontrarán esmeraldas, que encontrarán gemas de todo tipo. Entonces, ese carácter de obra abierta, en fin, desde luego permite pensar, como tú lo has hecho, que el cántico espiritual y la literatura mística española, bueno, en definitiva, tú llegas al extremo de decir que Cervantes está pensando en la figura de Cristo cuando inventa la figura de Don Quijote. Yo esto, en fin, no lo sé, habría que... yo he leído el Quijote en varias ocasiones, pero hace ya muchos años. Tendría que leer un poco el Quijote de nuevo desde esta perspectiva. Pero claro, hombre, Cristo, lo esencial en la figura de Cristo, que por lo tanto que por lo demás la figura de Cristo es una figura que se repite simbólicamente en otras muchas culturas religiosas de la antigüedad, es la crucifixión. Claro. Claro, en el caso del Quijote una crucifixión no hay. Es verdad que, en fin, que la realidad le va atizando una buena tunda de vez en cuando y tal, pero no hay una crucifixión del personaje, ¿no? El personaje, en definitiva, bueno, muere en su cama y muere cuerdo, ¿no? Así que yo no sé hasta qué punto Cervantes pudo inspirarse en la figura de Jesús. Por otra parte, hombre, seguramente la figura de Jesús en la época de Cervantes inspiraba todavía tal temor reverencial a los españoles, bueno, a los españoles y no solo a ellos, que resultaba muy difícil convertir una obra novelesca nacida con voluntad de ser una obra al alcance de todo el mundo, es decir, profanar, por así decir, esa figura de Cristo, convirtiéndolo en fin, en falsilla de la creación literaria. No lo sé, eso la verdad, Luis, no lo sé, me parece llegar un poco lejos. Fernando, corrígeme si me equivoco, pero me parece que por ahí anda rodando un video de una mesa redonda que hizo TV en los años 80, donde participas y se habla precisamente de la influencia cabalística en el Quijote. Sí, No sé si... seguro, sí, sí. Sí, pero ¿has visto tú ese programa? Porque claro, sí, hace tiempo que lo vi, justo me acordé. yo es que sé que hice ese programa, pero yo no sé si yo, probablemente fue en el Faro de Alejandría, otro programa de televisión de carácter cultural que hice. Pero bueno, la verdad es que he hecho miles de programas, Luis, y Claro. ya pues, se me mezclan los unos con los otros, se superponen y se convierte todo en una especie de sopa de menudillos, ¿no? Pero es verdad, hice ese programa. Y bueno, Fernando, ya para terminar, ¿con cuál personaje del siglo de oro te identificas más? ¿Con el Don Juan de Tirso de Molina o con el Quijote de Cervantes? Y si se puede considerar Sánchez Dragó como el último Quijote que queda en España. Bueno, hombre, no soy yo la persona llamada a responder a esta pregunta. Me identifico, hombre, con el personaje de Don Juan, a pesar de, en fin, de las hazañas donjuanescas que se me atribuyen. Bueno, la verdad es que no me he identificado nunca, ¿no? Porque, hombre, el personaje de Don Juan es un personaje, hombre, es un personaje un poco siniestro, ¿no? No es precisamente un prototipo, un dechado de virtudes, ¿no? Claro. No me he identificado nunca con el personaje de Don Juan. Hombre, con el personaje de Don Quijote, pues sí, en cierto modo sí, porque me he dedicado mi vida entera desde que me metí en las guerrillas antifranquistas en mis años mozos hasta incluso, vamos, en los últimos tiempos me he dedicado toda mi vida efectivamente a intentar alancear molinos de vientos. Bueno, pues sí, eso me convierte, sí, bueno, hay algo de quijotesco en mi actitud, sí, sí. Pero vamos, preferiría ser Cervantes a ser Don Quijote. Perfecto, Fernando. ¿Algo que quieras agregar? ¿Por qué
Nuestros espectadores, si no lo han hecho, deben de acercarse a la obra de Cervantes o al Don Quijote. Bueno, pues mira, a tenor de lo que decíamos antes de la triple ley de Lemy, que ya nadie lee nada y menos obras tan extensas como, como lo es el Quijote, pues hombre, yo soy muy pesimista, es decir, dudo mucho. Pero bueno, pero es que en definitiva la grandeza del Quijote estriba en que no hace falta leerlo, el Quijote está presente en la vida de los españoles, está muy presente. Bueno, de hecho, los españoles cuando hablan están utilizando continuamente frases que están en el Quijote. El Quijote genera un montón de frases que se han hecho populares, que se han convertido en estribillos, que se han convertido en muletillas del idioma cotidiano. Es decir, la ósmosis, la permeabilidad del Quijote en la sociedad española y en el carácter de los españoles es tan poderosa que incluso la mayor parte de los españoles que no han leído el Quijote saben lo que es el Quijote. En cierto modo lo han leído, lo han asimilado, ha llegado a ellos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor incluso hasta no es estrictamente necesario que lean el Quijote, puesto que ya saben del Quijote bastante más de lo que suelen saber de cualquier otra obra literaria. De todas maneras, claro, mira, yo recuerdo perfectamente, pero yo por supuesto que he leído el Quijote en varias ocasiones a lo largo de la vida, hace ya muchos años que no lo he leído, bueno, también es bastante paradigmático a este respecto el hecho de que Andrés Trapiello, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes escritores cervantistas, bueno, lo es todavía, de los últimos tiempos, haya escrito una traducción al español de nuestros días del Quijote. Y haya escrito la tercera parte del Quijote. Yo no sé, decir, yo creo que lo de escribir una versión en español de nuestros días del Quijote es una tarea un poco superflua, porque realmente el Quijote se lee muy bien. Cualquier español de nuestros días puede leer el Quijote, por supuesto, que habrá palabras que no entenderá, pero en fin, el Quijote se lee de corrido. Yo recuerdo perfectamente, te estoy hablando desde Soria, yo recuerdo perfectamente la primera vez que leí el Quijote, y fue aquí en Soria, no en el pueblo de Castilfrío, que es donde me encuentro en estos momentos, sino en Soria capital. Yo tenía 10 años y agarré, típico de los veraneos infantiles, agarré un entripado, agarré, en fin, una colitis, fiebre, tal, y entonces me metieron en la cama y estuve 2 o 3 días en la cama y me pusieron en la mesilla de noche el Quijote, pero no el Quijote en una adaptación para niños, no, el Quijote Quijote. Y yo lo empecé a leer, recuerdo que aquella primera tarde en que inicié la lectura del Quijote me leí los 10 primeros capítulos seguidos. Y es uno de los momentos estelares de mi existencia. Y yo tenía 10 años, entendí lo que entendiera, no lo sé, por supuesto que tuve que volver a leer y a releer una y otra vez el Quijote, en fin, en épocas ya, en fin, más metido yo en nada de la razón, pero nunca olvidaré la lectura de aquellos 10 primeros capítulos cuando yo tenía 10 años, una sincronía más, 10 años, 10 capítulos, ¿no? Bueno, pues hombre, en fin, sería fantástico que los españoles de nuestros días volvieran a hacer esto, pero lo malo es si intentan obligarles en las escuelas a leer el Quijote. Yo, la lectura obligatoria en las escuelas, yo soy absolutamente enemigo de ella. Y la lectura no es un acto obligatorio, la lectura es un acto devocional. Hay personas para las cuales efectivamente la lectura es algo importantísimo y lo va a ser a lo largo de su vida, pero hay otras personas que no. De la misma manera que hay personas que tienen mucho oído musical o personas como yo mismo que no tenemos oído musical. Entonces, leer nunca puede ser obligatorio. Y si entonces, en fin, en el ámbito de la docencia se empeñan los planes de estudios en obligar a leer el Quijote o cualquier otra obra literaria, con eso van a conseguir que ese alumno odie la literatura en lugar de amarla. Así que quédese eso ahí, lea el Quijote quien quiera leerlo, pero que nadie se sienta obligado a leer el Quijote. No hay ningún libro que sea obligatorio leer. Fernando, muchísimas gracias. Como siempre, un honor tener estas charlas contigo y te mando un abrazo desde Texas hasta Soria. Que yo te devuelvo, sobrevolará el Atlántico. Gracias, Fernando, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, Luis. Abrazo.